Disciplina. Esa palabra era mi horizonte, mi único destino. Desde niño, la silueta de un soldado representaba todo lo que admiraba: fuerza, propósito y un código inquebrantable. A mis veintitantos estaba tocando la gloria. Mi entrenamiento era impecable. Mis superiores me veían como el futuro. Sentía el peso y el honor del uniforme antes de ponérmelo de manera definitiva. Estaba a un paso de ser el hombre que siempre quise ser, listo para servir a mi nación con la vida misma. Nada importaba más que ese juramento silencioso. La ambición quemaba, pero era una llama pura, alimentada por el sacrificio. Las madrugadas heladas en el campo de entrenamiento, el dolor muscular, el rigor mental, todo era bienvenido. Cada prueba superada era una medalla invisible que me acercaba a mi rango. El mundo fuera de la academia me parecía blando, sin dirección. Solo aquí, bajo el sol implacable y el sargento estricto, existía la verdad. Creí que mi voluntad era la única arma que necesitaba para conquistar cualquier desafío que la vida me pusiera enfrente. Estaba equivocado, peligrosamente equivocado. El cuerpo, esa máquina perfecta de la que tanto dependía, guardaba un secreto. Era la primavera de mis 27 años, la época en que debería haber ascendido. En cambio, me encontré en una fría sala médica, observando un monitor que deletreaba mi sentencia. El médico, con la voz apagada, mencionó palabras que sonaban a traición: miocardiopatía hipertrófica, una bomba de tiempo en el pecho, incompatible con la exigencia militar de primera línea. El diagnóstico no solo me inhabilitaba, me humillaba. Sentí que mi propio cuerpo era un enemigo invisible que me había tendido una emboscada. La rabia fue mi primera respuesta. Intenté ocultarlo, manipular los informes, someterme a entrenamientos más duros para probar que el médico se equivocaba. Pero cada taquicardia era un recordatorio. Mi disciplina no podía doblegar a la biología. El sueño se desvanecía en el aire viciado de una clínica. Había perdido la batalla antes de que comenzara. La frustración me devoró por meses. Dejé el cuartel, pero el cuartel no me dejó a mí. Mi mente era un campo de batalla de reproches. Una noche, tras beber en exceso, traté de correr, de escapar del peso de mi incapacidad. Quería sentir la velocidad, el riesgo, algo que se pareciera a una misión real. En ese estado de negación autodestructiva, ocurrió. El estruendo del metal fue un sonido final, el clímax de mi caída. El impacto me arrojó contra el volante. No fue un acto de servicio heroico, fue un castigo autoimpuesto por sentirme incompleto. Cuando desperté, la cardiomiopatía era el menor de mis problemas. Mi pierna derecha, mi pilar de marcha y carrera, estaba destrozada. En menos de un año había perdido mi alma y mi armadura física. Me convertí en una sombra postrada, un monumento a las oportunidades perdidas. El hospital se convirtió en mi celda. No quería visitas, no toleraba la lástima. Mis amigos militares venían con palabras vacías sobre adaptación y fuerza interior, pero yo solo veía en ellos el uniforme que nunca llevaría. Mi padre, un coronel retirado, me miraba con una decepción apenas velada. Me comporté como un prisionero de guerra, maltratando a enfermeras y rehusándome a la rehabilitación. Me hundí en la autocompasión y en la oscuridad. Mi mente repetía una única frase como un mantra macabro: un soldado herido que no puede pelear, no sirve. La disciplina que antes me salvó, ahora me condenaba al estancamiento. Solo un pequeño acto de bondad de una voluntaria o la insistencia estoica de mi terapeuta, Elena, lograba sacarme de ese hoyo por minutos. Pero tan pronto se iban, el resentimiento regresaba. Estaba en mi propia trinchera y el enemigo era la esperanza. Elena no me veía como un excadete fallido o un inválido. Me veía como un proyecto de ingeniería humana.
No usaba términos militares, pero su método era de hierro. Ella no me preguntaba si podía hacer un ejercicio, me decía cómo lo haríamos. Me confrontó sin piedad, usando mi propia retórica contra mí. ¿Dónde está la disciplina de la que tanto hablas, Javier?, me espetó un día. Su pregunta resonó como un disparo. Ella me enseñó que la disciplina más difícil no es la que se impone con un rango, sino la que se elige en la soledad, día tras día, para reconstruir la vida. Me habló de la resistencia pasiva, la fuerza para no rendirse ante el dolor invisible. Comencé a verla como mi nueva sargento. Bajo su tutela, cada centímetro de movimiento era un entrenamiento. Cada momento de frustración era una orden que debía acatar, seguir adelante. La recuperación fue una guerra de desgaste. Un día podía caminar con muletas, al siguiente la rodilla se hinchaba y me postraba de nuevo. La enfermedad cardíaca siempre era una sombra, limitando mi esfuerzo. Sin embargo, en lugar de luchar contra mis límites, aprendí a trazar estrategias en torno a ellos. Utilicé mi mente para planificar mi recuperación, aplicando la logística militar a mi propio cuerpo. Empecé a ayudar a Elena con un grupo de apoyo para veteranos con lesiones no visibles. Podía entender su dolor, su frustración. Usé mi capacidad de análisis estratégico para ayudarlos a navegar el laberinto burocrático. Descubrí una nueva forma de servir, no portando armas, sino brindando apoyo logístico y emocional. Estaba luchando, después de todo, en el campo de batalla de la vida civil. A mis 35 años, fundé mi propia organización. Usé la disciplina que aprendí en el cuartel para construir un refugio para aquellos que, como yo, perdieron su camino. El clímax no fue un desfile o una medalla, sino un día en que un joven que había perdido ambas piernas en combate me dijo: «Javier, tu historia me dio permiso para no rendirme». Fue mi mayor condecoración. Hoy, a mis 45, mi paso no es firme como el de un soldado en marcha. Cojeo levemente y mi corazón es un recordatorio constante de mi fragilidad. Pero mi mente está en paz. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la vida me quitó el uniforme que quería, pero me otorgó una armadura más fuerte, la de la resiliencia. Mi misión nunca fue pelear en una guerra externa, sino construir una vida de valor desde los escombros, y esa finalmente fue mi victoria. Había un enemigo que no estaba en el campo de batalla ni en los informes médicos: el espejo. Durante meses evité mi reflejo. El hombre que veía ya no era el cadete prometedor. Era un rostro marcado por el dolor y un cuerpo que se movía con dificultad. Una burla al ideal de fuerza que yo veneraba. Enfrentar ese reflejo era un acto de valentía mayor que cualquier maniobra. Una tarde me obligué a mirar. La ira me invadió al ver la cicatriz, ese mapa cruel de mi fracaso. Pero entonces recordé a Elena. Ella me había dicho: «La cicatriz es donde el cuerpo se hizo fuerte. Es tu medalla de resistencia, no de derrota». Con esa nueva perspectiva el ritual cambió. Empecé a verme no como el que perdió, sino como el que sobrevivió y se reconstruyó. Ese espejo se convirtió en mi puesto de mando. Cada mañana me daba la orden de levantarme a pesar del dolor crónico y la limitación. Entendí que la uniformidad que buscaba ya no era la tela verde oliva, sino la constancia brutal de mi esfuerzo diario. Me hice responsable de esa nueva imagen, forjando el honor en la quietud de mi habitación. Elena era implacable, pero su dureza era siempre un regalo. Recuerdo un día en la piscina de rehabilitación. Yo estaba frustrado, incapaz de hacer un ejercicio. Le grité: «Esto es inútil, nunca volveré a ser yo». Ella no se inmutó, simplemente se sentó a mi lado, al borde del agua, y me miró con calma. «Tienes razón, Javier», me dijo. «Nunca volverás a ser el hombre que soñaba con el uniforme». «¿Y qué?».
¿Ese hombre era tu valor total? La verdadera cobardía es insistir en ser un fantasma del pasado, en lugar de abrazar el guerrero que estás obligado a ser ahora. Su voz era un bisturí que cortaba mi autoengaño. Me obligó a ver que mi apego al pasado era una rendición. Esa lección fue el punto de quiebre. Me obligó a desmantelar mi vieja identidad, ladrillo a ladrillo. Entendí que el honor no reside en la profesión que eliges, sino en la calidad de la persona que construyes con lo que te queda. Ella me dio el permiso para enterrar al cadete y dar la bienvenida a Javier, el resiliente. La aceptación no llegó con fuegos artificiales, sino con la quietud de un atardecer. Un año después de fundar la organización de apoyo, nos reunimos en un parque con los veteranos. Observé cómo personas con historias de dolor inimaginables reían, compartían una bebida y se apoyaban mutuamente. Yo había ayudado a crear ese espacio de curación. Me di cuenta de que mi misión se había cumplido, solo que de una forma que nunca había anticipado. Mi guerra era ahora la defensa de la dignidad de otros. Mi estrategia era la empatía. En ese momento hice un nuevo juramento, tan solemne como el que hubiera hecho ante una bandera. Juramento servir a la vida que se me había dado, no a la que se me negó. Juré usar mi experiencia para iluminar el camino de otros, transformando mis cicatrices en un faro. A mis 45 años, ese juramento sigue siendo mi código, mi verdadero y último uniforme. La paz que siento es la recompensa que ninguna jerarquía militar podría haberme ofrecido. Mucha gente cree que la superación es volver al punto de partida, borrando las heridas. Yo les digo que no es así. La verdadera victoria es el camino que recorres desde la caída hasta la aceptación. Es la prueba de que el espíritu humano, con sus limitaciones, siempre encuentra una nueva ruta, una nueva forma de servicio, una nueva manera de amar y de ser. Mi cojera y mi corazón frágil no son defectos, son mi hoja de servicio, mi testimonio. Y si estás leyendo o escuchando esto, si sientes que tu sueño se ha roto o que tu cuerpo te ha traicionado, recuerda esto. El guerrero más fuerte no es el que nunca cae, sino el que se levanta sabiendo que cada cicatriz es una lección de vida ganada. Usa tu dolor como combustible, no como ancla. La misión más importante que tienes es contigo mismo. Y esa misión, amigo, siempre vale la pena. No te rindas. La disciplina de la esperanza es la única que nunca falla. La disciplina me enseñó a no rendirme. La fe me enseñó por qué no debía hacerlo. Comprendí que Dios no me quitó el uniforme, sino que me puso un nuevo propósito: ser un puente para aquellos que caen. En cada veterano que ayudo, en cada mano que extiendo, encuentro la confirmación de que mi accidente no fue un final, sino un desvío hacia mi misión más auténtica. La verdadera grandeza no está en la victoria individual, sino en la capacidad de aliviar la carga del prójimo. Ese es el código de honor que ahora defiendo.